Empezamos nuestra escuela dominical dándole gracias al Señor por el tiempo que vamos a tener toda esta mañana, que vamos a estar adorando al Señor, ¿verdad? Pero ahora, por este tiempo de escuela, vamos a darle gracias y esperando que el Señor nos hable y que nos ayude cada día, porque todo lo que estamos aprendiendo tiene que ser también para el día a día, para nuestra práctica. Por lo menos esa es la intención, que poco a poco vayamos descubriendo qué es aquello en lo que Dios quiere ponernos, llamarnos, o incluso pues que salgan esos dones que están ahí quizá para algunos dormidos, pero no lo sabemos, por eso lo estamos aquí tratando. Muy bien, pues oramos, te damos gracias, Señor, gracias en este día, esta mañana, porque sabemos que tú estás con nosotros, tu Espíritu Santo está con nosotros. Queremos que hoy nos hables y que nos dirijas en todo, Señor. Y gracias porque tú nos has congregado en este día. Señor, nos congregamos para darte a ti gloria y honra y sabiendo que tú estás presente en todo lo que hacemos. No hay nada que se escape, Señor, de ti, Dios. Por eso hoy queremos poner nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo lo que somos. Señor, todo, absolutamente lo que somos delante de ti, Señor. Mira nuestras vidas, háblanos hoy, Señor, y dirige nuestros pasos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy, gracias. Hoy estamos tratando el don de sabiduría. A ver si lo cazo por aquí, dar generosidad. Está un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Estoy dando pan? Vale, pónmelo. Mejor. Ah, vale. Tengo que darle a la de abajo, ¿no? Ah, vale. Bien. Muy bien. Bueno, pues aunque hoy hablaremos de cómo puede manejarse el don de sabiduría o la palabra de sabiduría, cabe decir que todos, absolutamente todos, en la Iglesia, ¿verdad? Necesitamos sabiduría en cada momento, ¿verdad? La sabiduría es algo tan esencial porque nos va a ayudar en cada una de nuestras decisiones, cada una de las cosas que hacemos en la vida. Si lo hacemos simplemente por impulso, pues posiblemente no va a dar el fruto que nosotros pensamos, o a lo mejor pensamos que sí, pero quizá Dios tenía otro plan. Por lo tanto, es importante manejar o intentar cada día ser más sabios. No digo que seamos, no digo que sea fácil, sino que estamos aprendiendo todos también en esto, ¿verdad? Dice Proverbios 1:7, antes de que entremos en el tema en sí, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, según este principio, una persona comienza o empieza a ser sabia en el momento que teme al Señor. Nosotros como creyentes sabemos que esto es así. Cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor, comenzamos a ser más sabios. No sé si te habrá pasado alguna vez, pues lo que estamos hablando, tener que tomar alguna decisión y primero consultar al Señor, ¿verdad? Ese es el temor al Señor, ese es el temor que nosotros los creyentes sabemos que debemos de tener. Hay mucha gente sabia en el mundo, eso también. Sabemos que hay muchísima gente sabia, humanamente hablando, referente a muchísimas modalidades de la vida. Ya sabemos los premios Nobel, sabemos gente de las ciencias, de las letras, de todo. Hay gente que se sabe su materia al dedillo, son gente sabia, gente que pues podemos aprender ciertas cosas de ellos, pero posiblemente muchos de ellos no teman al Señor. Algunos son ateos y son gente que no le da la gloria a Dios de esa sabiduría que han adquirido. Así que esto es una cosa importante. Otro tema que tenemos también en Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada.
Entonces vemos que la sabiduría, hermanos, la sabiduría no es algo exclusivo solamente de un don, ¿verdad? Hay que pedir sabiduría al Señor continuamente. En nuestra vida, siempre el pueblo de Dios tiene que estar pidiendo sabiduría al Señor. Está dispuesta para nosotros. Reconocemos, que es lo que hoy vamos a hablar, que hay personas con sabiduría dada por Dios mayor, o no sé cómo lo podría expresar esto, pero sabemos, las identificamos, y es bueno que en la Iglesia tengamos ciertas personas, pues así, son más sabias, nos podemos acercar, podemos hablar con ellos, pedir un consejo, personas que nos van a guiar, porque de la sabiduría que hoy hablamos aquí no es solamente llenarnos el intelecto, de la sabiduría que hablamos aquí es para la vida. O sea, es sabiduría que nos pone en práctica, sabiduría, que esto, el verdadero sabio, diría yo, por lo menos es mi forma de ver, es una persona que sabe manejar, y ahora leeremos, porque aquí lo expresa bien, pero que sabe manejar realmente la vida o su vida, o la intenta manejar tomando buenas decisiones, porque son para la vida, para las cosas prácticas y cotidianas. No sirve de nada solamente llenarnos de mucho conocimiento. De esto va a tratar el tema. Así que aquí tenemos ahora la definición. Habilidad de discernir la verdad doctrinal y aplicar las verdades de la Escritura en una situación específica para tomar decisiones correctas y ayudar a otros a moverse en la dirección adecuada. Importante, usamos la palabra, pero la usamos para poder ayudar a otras personas. E incluso nosotros nos beneficiamos, claro que sí, pero si usamos la palabra y si usa la palabra, en este caso, esta persona que tiene palabra de sabiduría, la va a aplicar para que otras personas se beneficien. O sea, al final estamos hablando que los dones, todo lo que estamos desarrollando aquí, es para el beneficio de la Iglesia, no es para nuestro beneficio. Ningún sabio, por lo menos en la Iglesia, o alguien que lo tengamos como tal, debería beneficiarse solo de él, sino que es para el beneficio de la Iglesia. Vuelvo a repetirlo, es la habilidad de discernir la verdad doctrinal, muchas cosas de la palabra del Señor que quizá no lo sabemos así de repente, las hemos leído 20.000 veces, no sé, pero por lo que sea, hay alguien que en algún momento te lo puede explicar mejor y encima te ayuda, esa persona te ayuda en algún tema muy concreto que tú estés atravesando. Esto es así, ¿no? Entonces se aplica esas verdades son aplicadas en la vida y en la situación que uno está viviendo. Nosotros es lo que queremos, no solamente, vuelvo a repetir, aprender, sino que nos ayude realmente a la palabra del Señor y a aquella persona, en este caso, a movernos muchísimo mejor. Bueno, ¿cómo se logra esto? Debemos recalcar que es el Espíritu Santo quien reparte. Solo cuando leemos los dones, ahí habla que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Y es importante decir esto porque hay gente que puede tener sabiduría, pero no tener amor. Y también hay gente que tiene mucho amor, pero no tiene sabiduría. Las dos cosas son dañinas. La primera, cuando una persona tiene mucha sabiduría, pero no tiene amor, ¿qué es lo que ocurre? Pues es una persona que se envanece, que simplemente da y venga, coger lo que queráis, que tengo para daros. Pero, sin embargo, él no tiene nada de amor. La otra parte tampoco es muy buena porque nos lleva a la confusión y al desorden. Una persona que solamente se deja guiar por el amor, pero no es nada sabia, ¿qué es lo que hará? Pues descontrolado, totalmente. Venga, a diestra y siniestra. Total, necesitamos un equilibrio, ¿verdad? Lo necesitamos. Por eso, qué importante es que cuando el Señor reparte, cuando el Espíritu Santo reparte, tenemos la seguridad de que no es nada humano. No es que alguien de repente viene aquí y dice, mira, yo puedo enseñaros, yo puedo deciros, no, que sea el Señor. Porque viene todo junto, no es nada humano, es de Dios. Así, el hermano que es dotado con este don lo hará, sí, con palabra de sabiduría, pero lo hará también con amor. Necesitamos gente así. Ojalá todos pudiésemos ser gente que en algún momento tengamos una palabra de sabiduría, pero que lo hagamos con amor. Y que lo hagamos con el deseo de ayudar de verdad, porque nosotros no somos nadie,
delante del Señor. Así que, bueno, si somos usados por Él, pues gloria a Dios. Pero la persona que tiene más asiduamente este don o esta palabra de sabiduría, ojalá sea una persona así, ¿verdad? Bueno, vemos el texto de Hechos capítulo 6, del 3 al 10. Alguien que lea, aunque son los versículos que voy a tratar, el 3 y el 10, pero del 3 al 10, si queréis, alguien que pueda leerlo. Ahí mejor, sí. Buscad. Ah, vale. Ahora sí. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los Cirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Muy bien, gracias. El primer versículo que hemos leído, el versículo 3, dice: buscad, pues, hermanos de entre vosotros. Me llama la atención esta parte porque para un trabajo como servir las mesas, en este caso, sabemos que alcanzaría muchísimo más, que nosotros lo miramos así, servir las mesas, pero era muchísimo más. Había que buscar hermanos con unas ciertas características. Una de ellas, lo hemos visto, es sabiduría. Y claro, yo pensaba en esto y es, tú piensa, ¿hablarías con cualquier persona de tus cosas? Posiblemente, yo creo que no. Le confiarías una situación complicada, algo que está ahí que tú tienes en tu corazón, dificultades, sea lo que sea. Hay personas que a veces están tan necesitados que con el primero, venga, necesito hablar. Pero no se trata de eso, se trata de buscar a una persona que esté cualificada. Buscar, por eso me ha llamado mucho la atención porque realmente eso es lo que tenemos que hacer. Buscar hermanos que nos vayan a ayudar. Debemos buscar a personas que reconocemos que son sabios o que por su trayectoria en la iglesia, no cualquier persona, su testimonio. A mí, por ejemplo, me ha pasado desde que me convertí en la iglesia, buscaba siempre a personas bastante más mayores que yo. Yo era joven, con 20 años, pues igual con 60 años, yo no sé, pero eran personas que yo los veía en la iglesia y reconocía su sabiduría, o por lo menos eso me parecía a mí, ¿verdad? Siempre buscaba a una persona mayor, incluso a veces siempre me codeaba con mayores más que con jóvenes, pero es porque tú estás queriendo aprender algo. Es fácil que cuando en una iglesia veas a una persona mayor, pues que vayas a encontrar un buen consejo. Si lleva años y sabes que es alguien que está ahí en la iglesia por mucho tiempo, va a ser una persona que tiene los otros dos requisitos que hay aquí, llena del Espíritu Santo y de testimonio. Dos cosas importantes. Yo busco a una persona con sabiduría, pero también necesito que todo esté llena del Espíritu Santo y testimonio. De hecho, todo podríamos decir que va unido. Alguien sabio es así, ¿verdad? Así que debemos buscar a personas de esta manera. Después está el versículo 10 que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, sabemos. Y en este caso, bueno, la sabiduría con que hablaba Esteban, ¿a qué le llevó? A la muerte, porque a partir de aquí, pues, empezaron todo tipo de contradicciones contra él,
hasta el punto de que, bueno, ya sabemos que lo matan, ¿verdad? Pero lo normal es que la sabiduría en la iglesia sea bien recibida. Nosotros, como hermanos, debemos recibir bien la sabiduría de un hermano porque, de hecho, es de bendición para la iglesia. Debemos reconocer a esas personas, decir, bueno, gracias a Dios. No que levante sarpullido, que eso también se ha visto a veces, ¿eh? ¿Se entiende, no? Sarpullido. Es que este hermano es demasiado, da igual. Bueno, pues lo es. Vamos a aprovecharnos de la bendición, ¿no? Cada uno debe aprovechar lo que Dios ha dejado en la iglesia, y esto es otra cosa importante. Vale, vamos a 1 Corintios 2 y lo leo yo. Bueno, si alguien lo lees, tú, Coldo, que estás ahí cerquita. Vale. 2, del 6 al 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no es de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gracias, Coldo. Pues yo cuando leía este texto hace años, lo leía y la verdad que me volvía loco. Me volvía loco porque siempre ¿cómo te diría? Lo espiritualizamos todo, intentamos buscar cosas que ojo no vio, ni oído yo, siempre estamos con ese tipo de inclinación, ¿no? Pero aquí está hablando algo importante y lo que yo veo, por lo menos ya me salgo un pelín, ya que tenemos aquí el texto, me salgo un pelín de lo que es la palabra de sabiduría para hablar de lo que creo yo aquí que habla. Porque está hablando de la sabiduría en la salvación. O sea, está queriendo decir aquí el texto que no hay nada más sabio en el mundo que una persona pueda entender que Cristo ha venido a la tierra y ha muerto por nuestros pecados. Así, bueno, lo digo así llanamente, pero aquí hay un poco entretejido. Pero lo que está queriendo decir es eso, miren, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Este misterio que estaba oculto en los tiempos era el plan de salvación, de redención, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Esta sabiduría tan hermosa que nosotros hemos recibido es la salvación de nuestras almas. Es que Cristo ha venido a morir por nuestros pecados. Y es algo tan hermoso, bueno, teníamos que hablarlo de este tema, porque si te das cuenta, es algo cosa que ojo no vio, ni oído yo, sin embargo a nosotros se nos ha revelado. Y cuando aquí dice que ¿quién conoció la mente? A ver, lo quiero leer. El versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si nosotros podemos conocer algo de Dios es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Esa es la realidad. Entonces, hablar de esta sabiduría tan hermosa que nosotros
hemos recibido por su gracia y por su misericordia es algo tremendo. Bueno, los griegos se iban a otra parte. Aquí en el mismo, en 1 Corintios, sigue hablando un poquito más atrás, en el primer capítulo se sigue hablando de la sabiduría, y en el versículo 22, 1:22, dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Todos van buscando sabiduría allá afuera. Antiguamente era igual. Todos buscaban sabiduría, igual era legítimo buscarla porque estaban buscando la felicidad, estaban buscando el saber, decir, bueno, ¿por qué estamos aquí? Mil cosas que también nosotros nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida. Pero aún Pablo sigue argumentando con el 26 y el 28 en el capítulo 1 y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Según la carne, ¿somos sabios? No. Ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, hay sabios de este mundo que piensan que son mejores que cualquiera. Sin embargo, dice la palabra, dice el Señor, que Dios los avergüenza con lo vil y menospreciado, con esta sabiduría que la Iglesia ha recibido, con esta gran bendición de salvación. Así que no va a avergonzarlo con otro sabio, lo va a avergonzar con el que no es sabio. Fijaos, ¿no? El versículo 21 lo deja un poquito más claro, subimos un poco, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, Dios derrama sabiduría en este mundo, la gente, porque podemos decir que la gente sabia que hay allá en el mundo no es por su propio beneficio, sino que Dios ha impartido sabiduría en este mundo y ellos se están beneficiando, en cierta comilla, pero no pueden conocer a Dios. Y el texto dice, como no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría no puede salvar a nadie, pero la locura de la predicación, que es precisamente la proclamación del Evangelio, salva a mucha gente. Y es lo que nosotros hemos recibido, hermanos. Cada uno de nosotros hemos recibido esta sabiduría. Y he hecho un inciso con todo esto porque estaba aquí. Había que mirarlo bien, ¿no? Pero es cierto, nosotros hemos recibido mucha bendición, porque hemos recibido aquello que otros no tienen. La sabiduría no lleva a nadie, hermanos, a la salvación. Podemos decir que los sabios han tenido, por decirlo de alguna manera, su oportunidad, pero ahora ya no. Es la proclamación del Evangelio. Además, es a través no de sabios, como he dicho, sino de lo vil y menospreciado, que son los cristianos. Lo vil y menospreciado de este mundo no es alguien de un bajo estatus social, también puede ser despreciado, pero en este sentido es los cristianos. No somos apreciados. Sin embargo, Dios nos ha elegido a nosotros para llevar esta bendición a mucha gente, ¿verdad? Dios nos hizo a nosotros sabios, fijaos, en función de lo que representamos para Él. Versículo 25, porque lo insensato de Dios, esto es lo que nosotros representamos delante de Dios, insensatos de Dios, lo insensato de Dios, que es un poco el argumento de todo, es más sabio que los hombres. Alguien dirá, ¿esto qué está hablando este hombre? Aunque sea insensato, esto es lo más sabio. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos recibido eso. Entonces, tenemos la oportunidad, como hemos dicho antes, como hemos dicho en Santiago, está para nosotros también. Nosotros como hijos de Dios necesitamos cada día, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Pídala al Señor que Él está abundante para darnos. Hemos recibido una sabiduría tremenda de parte que es su sabiduría, que es... yo estaba comparando ahí porque en este texto dice, comparaba la palabra sabiduría con salvación, porque más o menos es lo que aparenta. Está hablando que en los tiempos lejanos allá esta sabiduría estaba escondida y está hablando
precisamente del plan de salvación, así que la hemos recibido nosotros. Bueno, este era un pequeño inciso porque sé que se va un poco de lo que es el tema de palabra de sabiduría. Bueno, después tenemos primero de Reyes 3, 5, 28. Como sé que tenemos que hacer alguna pregunta, no nos vamos a detener mucho, solamente vuelvo a decir de qué trata. Salomón pide sabiduría a Dios, y conocemos todos cómo el rey necesitaba sabiduría de Dios y el Señor le otorgó el dar consejo sabio. Fijaos, una persona que tiene mucho que en sus manos, y podemos pensarlo de esta manera, cuando tú tienes una responsabilidad, por ejemplo, yo tengo 2 niñas, y todos tenemos, los que tenemos hijos, pues yo no tengo toda una ciudad de responsabilidad, yo no soy un rey, ni soy nada, pero tengo 2 niñas, lo cual necesito también sabiduría y tengo que pedirle al Señor, ¿no? Pero esto es algo muy pequeño comparado a lo que él tenía por delante. Conocemos el caso de aquellas madres también, ¿verdad?, que tenían al niño y las 2 decían que era suyo. ¿Qué es lo que dijo Salomón? Venga, la mitad para cada una. ¿Y qué es lo que dijo la verdadera madre? No, que se lo quede. Ahí sale, ¿no? ¡Qué sabiduría! Bueno, es tremendo porque realmente se ve que a veces con las cosas más difíciles de la vida, al final todo sale a la luz. Con aquello que es duro, pero sale a la luz. Entonces, la sabiduría es muy, muy difícil, pero por eso necesitamos pedirle al Señor. Y luego está Jueces 4:5, que aquí habla de Débora, que también fue una grande y que dice que todos se sentaban ahí al lado de ella para escuchar el consejo de ella. Así que, bueno, por avanzar un poquito. Características que ha de tener conocimiento de la palabra, por supuesto. Ya hemos dicho al principio que no es una habilidad humana, que queremos ayudar a la gente o que la persona con este don lo va a hacer bíblicamente, quiere hacerlo para que esa persona salga de su situación, por lo tanto le quiere ayudar de esta manera. Temor de Dios, también hemos hablado de que sin temor no podemos hacerlo nada más que para nosotros, para nuestro propio envanecimiento. Sentido común, claro, por supuesto, no vas a volver loca a nadie. Alguien que te pida una palabra de sabiduría y le cuentas 1000 historias y al final se va peor. Hay que ser cuerdos en lo que decimos. Capacidad de resolución de conflictos, esto es muy difícil. Para solucionar los conflictos a veces tenemos problemas con nosotros mismos, como para solucionar los de otros, por lo tanto, necesitamos sabiduría del Señor y entusiasmo por aprender. Fijaos, esto es lo que, no sé si has identificado así a alguien alguna vez, pero sería, vamos, buenísimo. Características que no debe de tener: pereza, vanagloria y orgullo. En contra totalmente de la sabiduría. Al final te lleva a lo que hemos hablado del envanecimiento. Tareas o áreas en las que esta persona puede trabajar o desempeñar y que es bueno que lo haga, en el consejo de iglesia, siempre una persona en este lugar, pues, oye, pues va a ser de mucha bendición. Consejería y enseñanza. ¿Vale? Consejos prácticos. Practica estudiando casos reales para aplicar principios generales. Casos reales que se han solucionado, claro, para luego decir, bueno, puede ser que esto sea bueno y yo tomo de aquí ejemplo para mi vida, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Tal como es, ¿no? Practica estudiando casos reales de los que ha ocurrido para después darles esa solución, o incluso ya están solucionados, pues bueno, yo aprendo de ello. Desarrolla técnicas para formular buenas preguntas. Esto es otro tema que uno siempre tiene que, en la consejería,
Esto ocurre, ¿no? Cuando uno va a aconsejar, sabe que según las preguntas que se le vaya a hacer, pues tiene que tener también una respuesta y también en otras preguntas. Y por lo tanto, es algo un poco recíproco, pero hay que ver si realmente uno está en esto, ¿no? Si realmente tú sientes que tienes este don, pues es estupendo. Busque al Señor antes de tomar decisiones y de aconsejar. Entonces, por supuesto, cuando damos nosotros nuestra opinión a la ligera, pues esto es muy peligroso. Muy peligroso porque si encima eres alguien que reconocido o incluso alguien que te tienen en cuenta, pues te lo van a tomar en cuenta de verdad y a lo mejor te van a hacer caso de verdad y entonces ¿qué va a pasar? Pues la hemos liado. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que buscar al Señor para aconsejar. Y si no, pues mejor decir, ya hablaremos. Ya hablaremos otro día. Bueno, y aquí tenemos Jesús y la sabiduría. Aquí vemos desde pequeñito, esto es importante porque si desde pequeño a nuestros hijos le enseñamos, ¿verdad? A que, como antes he dicho yo, que yo siendo joven, tenía 20 años, 22, cuando me convertí, yo buscaba a los mayores para hablar. Yo no le voy a decir ahora, Dara, vete con alguno de 50 años a hablar, no hablo de eso, pero si desde pequeño le enseñamos a que realmente busque a personas con las que vaya a hablar. En este caso era más sabio el pequeño, que era Jesús, que los demás, ¿no? Pero esta imagen es muy bonita porque nos lleva a pensar que nuestros hijos deberían aprender de los mayores, ¿no? También. Y después aquí tenemos al Señor dando el sermón del monte, que ya conocemos todos, que es, bueno, magnífico. Muy bien. Pues entonces, hasta aquí la escuela dominical. Vamos a darle gracias al Señor y espero que en algún momento uno diga, bueno, por aquí puedo ir yo o no. Bueno, Señor, queremos darte gracias. Gracias porque eres tan bueno, Señor. Tanta misericordia, tanta sabiduría tienes, Dios, y tanta repartes a tus hijos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos sabiduría de ti, Señor. Sabiduría que venga de lo alto, Señor, no sabiduría humana. Queremos conducirnos en la vida, Señor, con temor. Queremos conducirnos sabiendo que tú vas delante de nosotros, Señor. Te doy gracias esta mañana por esta escuela. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.